Bien, queridos hermanos, hoy vamos a continuar estudiando este maravilloso libro que estamos ya empezando a profundizar, empezándolo a disfrutar porque, como dijimos en otras oportunidades, a veces uno lee la Biblia, pero cuando la leemos discerniendo y lo que el Señor nos quiere decir y enseñar es de otra manera, uno la disfruta de otra manera. Por lo tanto, hoy vamos a continuar desde el versículo 21 de Colosenses capítulo 1. Vamos a seguir viendo lo que en esta carta redactó el apóstol Pablo, ya que dijimos que era una carta. Y repasando un poquitito nada más desde el versículo 15 al 20, lo que vimos ya en prédica anterior, vemos que es un himno. Es un himno donde se exalta la primacía y la preeminencia de Cristo sobre toda la creación. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado. Dice que era un himno que el apóstol Pablo lo cantaba y la iglesia primitiva también lo cantaba. O sea, con todas las distinciones que vimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí él parece que quiso plasmar en esta carta eso que cantaban. Y qué hermoso es cantar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y manifestar lo que Él es realmente. Hay todo un testimonio que nosotros no vemos. Están los ángeles, también está el reino de las tinieblas, escuchando lo que nosotros cantamos. Y cuánto más cuando traemos gloria y honra al que la merece, a nuestro Salvador Jesucristo. Hoy vamos a continuar desde el versículo 21. Sigue escribiendo el apóstol Pablo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En ese entonces, los creyentes no judíos de Colosas, en realidad casi la iglesia primitiva, la iglesia esta que el apóstol está escribiendo, estaba formada en su generalidad con creyentes no judíos, o sea, creyentes, personas gentiles que se habían convertido. Y fíjense la expresión del apóstol Pablo cuando dice antes extranjeros para el pueblo de Dios. Y para eso me gustaría leer otro libro, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, también escrita por el apóstol Pablo, pero a los efesios. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si al texto lo leemos así, pareciera como que juego de palabras, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a analizar la profundidad de lo que expresó a los efesios, vemos, hermanos, que dice, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais sin Cristo, estaban, dice, alejados. Cuando estamos sin Cristo, estamos alejados. Y en ese entonces ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, porque ellos pertenecían a ese territorio, ¿no es cierto?, al territorio de Israel. Entonces no tenían ciudadanía, eran considerados como que no eran ciudadanos de Israel. Y también dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Qué triste es vivir sin esperanza. Vemos mucha gente que vive sin esperanza hoy en día, queriéndose quitar la vida porque no tienen esperanza de nada. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos esperanza en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Allí está expresando esto el apóstol Pablo. Ustedes acuérdense, dicho de otra manera más sencilla, acuérdense de otra manera cuando ustedes estaban alejados, sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste estar sin Dios. El Señor dice que apartados, alejados de Él, nada somos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, recuerden ustedes los gentiles, la condición en la cual ustedes antes se encontraban. Y cuando le dice, estaban ajenos a los pactos, recordemos un poquito
hagamos un poco de recordatorio en cuanto a las alianzas o a los pactos que el Señor Dios Todopoderoso había hecho con su nación. Por ejemplo, uno de ellos, el que ustedes chicos quizás también conocen, con Noé, cuando hizo un pacto diciendo: no castigaré más a la tierra, no la destruiré más con el agua del cielo, porque acuérdense que él había mandado un diluvio y todo había sido destruido. Entonces él después hace un pacto con Noé y entonces pone ese hermoso arco iris que a veces nosotros vemos en señal de que la tierra nunca más iba a ser destruida con agua. Bueno, ese es uno de los pactos. Después tenemos también el pacto con Abraham, otro pacto hermoso donde el Señor le promete a él darle una tierra prometida, una tierra bendita, la tierra de Canaán, y que los iba a multiplicar. A él, a todas sus generaciones las iba a bendecir. Después viene el pacto con el pueblo de Israel y otro pacto con David. Pero me gustaría recordar un poquito el pacto con Israel. Para eso vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 8, y allí vamos a ver el pacto que Dios hizo con su nación, con su pueblo. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Recordemos que el pueblo de Israel había estado 420 años prisionero allí, cautivo, en esclavitud en Egipto. El Señor los saca por medio de un libertador llamado Moisés, ¿no es cierto?, y los lleva a su tierra prometida. Bueno, dice que luego llegaron a Refidín y de allí pasaron al monte Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y dice que Moisés subió a Dios, subió a ese monte y allí tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre la ala de águilas y os he traído a mí. Miren qué hermoso, ¿no? Con brazo poderoso, con milagros. ¿Ustedes se acuerdan las plagas de Egipto? ¿Se acuerdan, chicos? Cuando el Señor mandó las plagas porque el faraón estaba con su corazón endurecido y no lo dejaba al pueblo de Israel salir de Egipto. Entonces el Señor empezó a mandar las plagas. Fueron castigados, murieron muchos, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, adultos. Murieron muchos, también animales murieron en los castigos de Dios porque estaba endurecido el faraón y no dejaba al pueblo suyo salir para ir a hacer un holocausto y adorarlo. Entonces, bueno, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Mire qué hermosa comparación hace el Señor, como que el águila los ha tomado a ellos y los ha llevado hacia Dios mismo, hacia el corazón mismo de Dios. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, escuchen chicos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pacto que Dios había hecho con esta nación es que iban a ser un pueblo bendecido, iban a ser un especial tesoro por encima de todos los pueblos. Esa nación iba a ser un especial tesoro para Dios. Y dice: y ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. ¡Qué hermoso pacto! ¡Qué hermoso pacto! Marcar una diferencia de lo que es el mundo y marcar una diferencia de lo que somos como hijos de Dios. ¿Cómo nos considera Dios? Nosotros también somos un pueblo, también somos una nación santa. Cuando nos llegamos a Dios con un corazón dispuesto a que Él nos cambie. Por eso hemos cantado: no puede el mundo ser mi hogar, porque yo tengo un hogar más allá. ¿Dónde lo tenemos al hogar, chicos? No es la casita que nosotros tenemos. En el cielo.
a todos los que han creído en Jesucristo, a todos los que aceptan que Él sea su Salvador, a todos los que dejan que Jesús haga un pacto en su vida a través de la sangre del Cordero. Señor nos empieza a edificar una casa allá en los cielos. ¡Qué hermoso, chicos! Entonces, ese era uno de los pactos. Y allí el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes estaban también fuera de todos esos pactos cuando eran gentiles, eran extraños, eran extranjeros. Y allí le está recordando, volviendo a los colosenses, allí Pablo le está recordando a los colosenses la obra de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios el Padre y para reconciliarnos los unos con los otros, para que no haya enemistades, para que nosotros podamos acceder primero al trono del Padre, al trono de Dios, porque cuando pecamos el pecado nos separa de Dios. Y eso pasaba. Estos gentiles a los cuales le estaba recordando Pablo, acuérdense ustedes que en otro tiempo eran extraños, eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pecando, porque cuando estamos en el mundo, pecamos. Mas cuando nosotros nos separamos del mundo y nos acercamos a Dios, Dios empieza a reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, que ahora vamos a empezar a analizar. Así nosotros también tenemos que recordar la obra de redención, la obra de reconciliación con el Padre. Me gustaría leerle Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. También el apóstol Pablo, hablándole allí a los efesios, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hebreos o griegos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos queridos, es que a través de la cruz se mataron todas las enemistades, todas las diferencias. Hoy vemos un mundo peleado totalmente. Los que siguen el hebreísmo contra el cristianismo contra el hebreísmo. ¡Qué triste, hermanos! Jesucristo dice que vino para ser un solo pueblo, uno solo, derribando las paredes. ¿Vieron, chicos, ustedes en su casa? Las paredes separan, ¿verdad? Separan la cocina de un dormitorio o un dormitorio del baño. Para eso existen las paredes, para separar diferentes lugares. Pero dice que Jesucristo vino a la tierra para abolir, para destruir, para derribar esas paredes que nos separaban. Por un lado los judíos, por otro lado los gentiles. Ahora no van a ser dos, ahora van a ser uno solo. Matando, dice, en la propia carne Jesucristo llevó todas las enemistades de los hombres sobre la tierra. Han pasado los siglos, las décadas. Han pasado más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, que murió en una cruz. Hace poco el mundo secular ha estado recordando un Vía Crucis, ha estado recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, los hijos de Dios, recordamos que Jesucristo vino a la tierra para abolir toda enemistad, para en su cuerpo sufrirla Él, para que nosotros nos convirtiéramos en un solo pueblo, unido con una misma fe, una sola doctrina, un solo bautismo. Y el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es lo mismo que luego, un poquito más adelante, sigue escribiendo en esta maravillosa carta, en el capítulo 2 y en el versículo 14.
de Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Saben, queridos hermanos, que cada vez que pecamos, ya sea con nuestra mente, ya sea con nuestro obrar, ya sea con nuestros labios, se escriben actas y decretos en el mundo espiritual que son contrarias a nuestras vidas. Entonces el enemigo, Satanás, tiene derecho legal para ir ante el trono del Padre y decir: yo acuso, míralo a tu hijo, lo que ha estado hablando, míralo a tu hija, lo que ha estado diciendo. Acá están los decretos, están escritos los decretos del día tal, la hora tal, cuando habló esto, que son contrarios a nuestras vidas. Pero miren lo que Jesucristo hizo. Dice que Él anuló todos esos decretos, todas esas actas, dice, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. No, en el madero no, era simplemente un pedazo de palo. Las clavó en su propio cuerpo, llevó nuestros propios pecados en su propio cuerpo. Por eso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente desfigurado. Por eso tuvo que morir, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna, para todo aquel que en Él cree sea salvo, no se pierda, tenga ese hogar celestial, esa casa donde anhelamos algún día estar con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro amado, con nuestro Salvador, con nuestro Jesucristo, como hemos cantado, todos los atributos de nuestro Dios. Jireh, Rafa, Elohim, Nisi, Adonai, todos los atributos que nuestro Dios tiene. Luego el versículo 22 sigue diciendo: ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros. Escuchen, chicos, ¿cómo nos tenemos que presentar ante Dios? Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Quizás en la escuela, ante la señorita, ante la directora, podemos presentarnos a veces un poco desaliñados, aunque las mamás se esfuerzan a veces porque vayan a la escuela bien. Pero a veces en el camino nos podemos caer y podemos embarrarnos un poquito, podemos ensuciarnos, nos agarra la lluvia en medio camino, llegamos todos mojados, se nos ha ensuciado el delantal, se nos ha ensuciado los cuadernos. Y bueno, la señorita los perdona, le dice: no importa, siéntate, lo mismo vas a hacer la tarea. Mojado, ensuciado, lastimado, lo mismo vas a hacer la tarea. Pero nosotros ante Dios no podemos ir como queramos. Hoy Dios le ha dado oportunidad, están con vida, chicos. Han podido venir a la casa de Dios para reconciliarse con Dios, para ponerse a cuenta con Dios, porque Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera, para que sobre su propio cuerpo cargara nuestros pecados. Por eso es que nosotros tenemos que reconciliarnos con Él, pedirle perdón, porque nos tenemos que presentar bien. Dice, para presentaros santo, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Que no haya nada que nos condene, nada. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí vemos cómo Pablo lo está exhortando. ¿Lo está exhortando a qué? A permanecer firmes en la fe. Ya los colosenses lo habían logrado, a esa firmeza. Estaban bien firmes en los caminos del Señor los colosenses. Ellos habían entendido ese camino, pero por las dudas, allí Pablo lo está exhortando. Le está diciendo, si ustedes permanecen fundados y firmes en la fe. Es que, chicos, no podemos nosotros hoy permanecer, mañana no. Hoy creemos en Dios, mañana no.
permanecer, estar siempre en una posición de creer en nuestro Salvador, creer en lo que Él ha hecho por nuestras vidas, siempre, todos los días. Van creciendo ustedes, han conocido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, desde pequeñitos. Se los ha traído a esta iglesia o a otras. De una forma o de otra, han conocido que Jesús vino a la tierra para morir por ustedes. Entonces tienen que permanecer firmes en la fe, en ese camino, y sin moveros. Porque hay tiempo que el ser humano se mueve de ese camino y se va al mundo. Y en el mundo perdemos todo lo que hemos encontrado en Cristo. El mundo nada bueno nos puede ofrecer. Todo es engaño, todo es mentira. Pueden ser cosas vanidades que a nuestros ojos parecen lindas, pero su fin dice que es camino de muerte. Mas lo que Dios ofrece es eterno, es para siempre. Allí le está diciendo: manténganse, permanezcan firmes en la fe. Venga lo que venga, pase lo que pase. Sufran, tengan dificultades, tengan gente que se le burle. Chicos en la escuela, en el barrio, que le digan: ya está yendo a la iglesia. Vamos mejor por ahí a hacer algunas cosas, ¿verdad? Ustedes entienden, chicos, ¿verdad? Sin moveros y firmes en la esperanza del Evangelio, en lo que se predica, en lo que su palabra nos enseña. Por eso es importante venir a la casa de Dios para conocer el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante venir y congregar para conocer, para estar reconciliado con nuestro Dios. El versículo 24 y 25, aquí dice: ahora Pablo dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Allí está la misión de Pablo. A veces nosotros buscamos en esta tierra gozarnos en nuestra carne. A veces padecemos en nuestra carne por nosotros y nos contestamos porque decimos: bueno, al fin he padecido esto, pero lo padezco por mí, por lo que yo voy a dar cuenta a Dios algún día. Pero Pablo dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Somos capaces de sufrir por la iglesia? En otros territorios, en otros lugares, hay siervos y siervas que están dando la vida por la iglesia de Cristo. Están dando su vida. En nuestra patria, en nuestro país, bueno, estamos cómodos, estamos holgados, no estamos muy afligidos ni muy perturbados, ¿verdad? No hay persecución. Pero el apóstol Pablo decía: yo estoy sufriendo las aflicciones de Cristo por la iglesia. Lo que Cristo siente por nosotros, lo que Cristo sufrió por nosotros, lo que Cristo padeció por nosotros, que no es cosa sencilla, ni por más que muchos lo quieran imitar. Todas las películas que han hecho no se asemejan al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se trata de expresar en una película acerca de lo que fue la muerte del Señor, se ha tratado de buscar los actores más capacitados para poder representar el Calvario, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ni aún así se asemejan al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, por nosotros, hermanos. Y allí Pablo estaba, él también, llevando en su carne las aflicciones de Cristo, por llevar la misión, por predicar el Evangelio, por estar pendiente que los hermanos no dejaran de permanecer en ese Evangelio, exhortándolo, recordándole: recuerden su vieja manera.
El Señor dice que Él, cuando nos libra de nuestra vieja manera de vivir, no se acuerda más de nuestro pecado, lo echa en lo profundo de la mar y no se acuerda más. Pero a veces, hermanos, es necesario que nosotros recordemos un poquitito lo que éramos antes de conocerlo a Cristo, para que veamos la gran obra, para que veamos con esperanza, miremos con los ojos espirituales qué esperanza tenemos hoy que hemos conocido a un Cristo que nos da esperanza de vida eterna. El mundo vive sin esperanza, vive, hoy vivo, mañana vuelvo a vivir y pasado vivo, y no tienen esperanza porque no conocen lo que va a pasar después que mueran. Es incierto, en sus corazones no saben. Dicen que existirá más allá, será cierto, iré al cielo, será cierto que existe el infierno, será cierto que existe el cielo, y están allí en desesperanza, en tormento sus vidas. Mas nosotros hemos conocido el verdadero evangelio de Jesucristo, donde cuando nosotros lo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, la esperanza viene a nuestra alma, a nuestro espíritu, y ya no nos afligiremos del mañana. Gozosos caminaremos en tribulación, en persecución, en hambre, en desnudez, en todo lo que pasó el apóstol Pablo, en apedreamiento, en cárceles. Pero él se gozaba de sufrir las aflicciones por la iglesia de Jesucristo. La misión de Pablo fue dolorosa, pero él se gozaba de sufrir por la iglesia. A veces tenemos la tendencia, hermanos, que cuando sufrimos por la causa de Cristo nos quejamos. ¿Quién no lo ha hecho en algún momento? Nos duele ver la rebeldía de los hermanos, de nuestros propios hermanos en la fe. Nos duele, hermano. Esforzarnos por llevar un evangelio verdadero, por mostrar un verdadero evangelio a la gente, para que crean, para que miren en nuestras vidas a Jesucristo. Y nos duele que pasan los días, pasan los años y no hay cambio de conducta. Más dice que el apóstol Pablo se gozaba, él aprendió a gozarse en todas las tribulaciones, en todos los momentos, en todos los tiempos que le tocó vivir. No grato, no lindo. Recuerden que dijimos, en prédicas anteriores, que él estaba prisionero en Roma. Tenía cepo en sus pies, cadenas, pero no se paralizó el evangelio. De una forma o de otra, él seguía siendo testigo de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios le había revelado por revelaciones. El versículo 26 sigue diciendo, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Misterio. La explicación de la Biblia, de la versión Dios habla hoy, dice, misterio es el designio secreto de Dios sobre la salvación de los hombres, reveladas por Jesucristo o en relación con Jesucristo. Es que esto fue un misterio. La salvación era un misterio. En el antiguo pacto, Jesucristo solo era una sombra. Era algo que ellos esperaban que algún día iba a venir el Mesías. Después el profeta Isaías recibe revelación. Dios con nosotros será llamado Emmanuel, porque Dios va a estar con nosotros y va a habitar entre nosotros. Pero no sabían cómo iba a ser esa obra redentora de salvación. No tenían esa revelación de la muerte en la cruz del Calvario. Era todo un misterio. Pero ahora dice, el misterio que había estado ocultado desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
cada cosa, cada designio de los cielos fue siendo revelada en su determinado tiempo, hermanos. Como que en el antiguo pacto la revelación del Padre, de Dios, del Creador, del Elohim, estaba bien claro. Allí los judíos entendían todo eso. Pero luego vino la revelación. Ese misterio fue revelado del Hijo. Y ese misterio se reveló cuando Jesucristo bajó a la tierra. En forma de hombre, a semejanza nuestra. En la condición de siervo. Pero por siglos había estado oculto ese misterio. Pero ahora ya a los santos les fue revelado. A sus santos, a los que han creído en Él. A los que creen y a los que seguirán creyendo. Porque hay gente que no acepta que Jesucristo vino a la tierra. Hay gente que no acepta que Jesucristo fue enviado por Dios para traer esa salvación, para traer esa redención a la humanidad. A todo aquel que en Él quiera creer. Y el versículo 27 dice, ahora se ha manifestado a sus santos ya ese misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, hermanos. Qué maravilloso, hermanos queridos, lo que recién estábamos hablando, que los hijos de Dios tenemos esperanza de una gloria venidera, hermanos. Romanos 8, 18 al 24 dice lo siguiente. El apóstol Pablo, allí a los romanos, escribe lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Ustedes saben, chicos, que la creación de Dios está gimiendo. Los árboles, la tierra, todo está gimiendo. ¿Saben por qué? Por tanta sangre que se está derramando en la tierra. Sangres inocentes de seres humanos y animalitos. La tierra gime. Porque la tierra no fue creada para el derramamiento de la sangre. La tierra fue creada para que diera fruto, para que nos alimentáramos nosotros, los seres humanos. Pero sin embargo la tierra está cansada también. Toda la creación de Dios está cansada. Quieren también ellos la libertad gloriosa. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que va a ser cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento, cuando se abran los cielos y podamos verlo a Jesucristo con muchos ángeles descendiendo a sacarla a su iglesia de la tierra, a los que se han mantenido en santidad, como pueblo santo, limpios, irreprensibles, a ellos el Señor se los va a llevar a las glorias eternas. ¡Qué maravilla! Tener esperanza. Y sigue diciendo, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo estamos viendo. Mas nosotros tenemos esperanza. Porque estamos esperando que nuestro Salvador algún día nos saque de la tierra. Nos lleve a las moradas celestiales. A la gloria eterna. Estamos esperando, ansiosos, la llegada de nuestro Mesías para sacarnos de la tierra. Esa es la esperanza de gloria. Dice aquí, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
En Cristo podemos tener esperanza de gloria, hermanos. Porque Cristo dijo que Él se iba a preparar lugar para que donde Él esté también nosotros estemos. Pero que iba a volver a buscarnos para llevarnos, para que estemos con Él en las glorias eternas, con Él. Con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Versículo 28 sigue diciendo: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto o maduro. Perfecto o maduro. Efesios 4, 13 al 14 dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo, recordemos en Colosenses 1:19 cuando dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesucristo, habitase toda plenitud. Y luego en el capítulo 2 de Colosenses 2:9 dice: porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A eso quiere Dios que lleguemos nosotros. Así nos tenemos que presentar ante Jesucristo. A un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y escuché prédicas donde decía que acá en la tierra nunca podremos. Nosotros nos estamos preparando. Nos estamos preparando para que cuando llegue ese día glorioso podamos ser aptos de ser transformados totalmente a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. A la imagen de esa plenitud que Dios le dio. Pero si no nos preparamos ahora que estamos con vida, que tenemos oportunidad, no podremos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y si no podemos ser transformados a la imagen de Jesucristo, tampoco podremos irnos a las glorias eternas. Dice, vuelvo a leer, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Porque los niños son muy fáciles de ser engañados, porque no conocen la malicia del ser humano cuando son bien pequeñitos, bien niñitos. Pero cuando empiezan a crecer y empiezan a conocer, se piensan a dar cuenta que había personas que cuando nosotros antes creíamos que eran buenas, nos damos cuenta cuando hemos crecido que no eran tan buenas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos a Jesucristo, conozcamos el Evangelio verdadero. Por eso tenemos que venir a la casa de Dios, para no ser engañado. Porque quizás en la escuela le van a contar cosas diferentes a las que se aprenden acá en la casa de Dios, ¿verdad? Quizás yo te digo: tú eres varoncito. Y quizás alguien vaya, amiguito, o por otro lado, y te diga: pero puede ser otra cosa si quieres. ¿Has escuchado, verdad? Algo parecido a eso. Y eso no está en la Biblia. O somos varón o somos mujer. Entonces, para que no seamos engañados por doctrinas de error, tenemos que conocer el Evangelio verdadero. Para ser perfectos y maduros, para no ser engañados y para no perder la salvación. Porque si somos engañados, no vamos a poder ir a las moradas celestiales, a las glorias, que por esperanza nosotros la estamos esperando. Por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que dijo que Él nos iba a llevar. Hasta algunos dicen que no existe cielo. Esas son muchas doctrinas, y hay muchas doctrinas donde se predican distintas cosas, pero si no conocemos la verdad,
Vamos a claudicar, vamos a estar como niños fluctuantes. Que uno le dice, hace esto y lo hace el otro y dice, no, deja de hacer, y el niño va para donde lo llevan. Porque es pequeñito, porque no sabe decir, no, esto es así. Porque cuando ya crecemos, nos hacemos grandes, empezamos a entender entre el bien y el mal. Y eso es lo que le decía el apóstol Pablo. Tienen que presentarse perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y el versículo 29 dice, ya finalizando, dice, para lo cual también dice el apóstol Pablo, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y allí en Filipenses el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra fuerza no vamos a poder nosotros luchar, más vamos a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así luchaba el apóstol Pablo. Él nos va a fortalecer, queridos hermanos, para realizar la encomienda que nos dio aquí en la tierra. El Señor le había dado una encomienda al apóstol Pablo y tenía que cumplirla. Se esforzaba el apóstol Pablo, padecía, sufría, pero se gozaba. Era una encomienda difícil, llevaba en su cuerpo las aflicciones de Jesucristo. Pero dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay momentos que nos sentimos mal, que nos sentimos desalentados, tristes, agobiados, cansados, enfermos, de toda forma. Pero cuando reconocemos que estamos en Cristo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podremos seguir adelante con las fuerzas que Dios le había dado y con la esperanza, hermanos, de gloria. Eso es el motor que nos impulsa a seguir, hermano, sabiendo que hay una gloria venidera que nos espera en los cielos reservados para aquellos que le aman con un corazón sincero, con un corazón verdadero. Vamos a llegar a la meta, al supremo llamamiento, como decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia adelante, a la meta, al supremo llamamiento. Y ya cuando estaba en el supremo llamamiento, ya dijo, ya estoy listo para partir. Ya estoy listo para irme con el Señor. Ya he cumplido, ya he peleado la buena batalla. Ya he acabado. Lo que me espera por delante es la corona de justicia para todos aquellos que han sido fieles, que no se han apartado, que no han claudicado, que han perseverado, que se han mantenido sin moverse de la fe en la esperanza en Cristo Jesús, nuestra esperanza en gloria, hermanos. Nunca mirando atrás, sino hacia adelante. Porque el mirar atrás nos pueden hacer volver a lo que antes éramos, extranjeros, extraños, sin Dios, sin esperanza. Los falsos maestros de esa época, en la cual está escribiendo aquí el apóstol Pablo a los colosenses, enseñaban que no era suficiente la obra de Jesucristo y que se necesitaba la filosofía que ellos poseían para alcanzar pleno entendimiento de la salvación. Es que, hermanos, a veces no vamos a entender estas cosas sobrenaturales de la salvación, porque nuestra mente es finita, porque somos terrenos. Sí, también tenemos un alma y un espíritu, pero esto son cosas muy sobrenaturales. La salvación de nuestro Señor Jesucristo no es para razonarla, ni decir matemática, 2 más 2 es 4. La salvación es algo que la tenemos que recibir por fe. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay filosofía, no hay razonamiento. Y eso es lo que querían hacer los falsos maestros, los gnósticos o los judíos legalistas. Querían razonarle a la salvación de Jesucristo, y cuando le razonaban no la entendían, porque decían, no puede haber bajado el Hijo de Dios a la tierra y muerto en la cruz y llevado nuestros pecados y luego ascender a los cielos. Ellos no entendían eso porque lo querían razonar, porque estos caminos se aceptan por fe y no por vista. Pero Pablo le demuestra lo contrario a estos falsos maestros. Todo lo contrario, porque él nos hace ver que las riquezas de todo entendimiento de este plan de salvación la tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Cuando nos lleguemos a Cristo Jesús,
entenderemos este maravilloso plan de salvación. Entenderemos estas riquezas de glorias. No cuestionaremos, no divagaremos, no claudicaremos, no estaremos aquí y allá. Ya nos focalizaremos en la meta, en nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos, queridos hermanos, que podamos recibir las palabras del apóstol Pablo. Esa carta que él le escribió a los colosenses también es para nosotros, para nuestros tiempos. Que podamos ser sensibles a la voz de Dios. Que podamos venir a la iglesia a escuchar cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos habla y también cuando Dios nos corrige. Porque todo eso obra para nuestra salvación. Las correcciones, las enseñanzas, todo eso es para nuestro bien. Para que podamos algún día presentarnos perfectos y maduros ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Santos, sin mancha, irreprensibles. Entonces sí, cuando ustedes miren un día los cielos y sus oídos empiecen a escuchar las trompetas, puedan irse con el Señor Jesucristo. Muchos, por más que quieran, se van a quedar a sufrir cosas tremendas sobre la tierra por no haber madurado, por no haber recibido las enseñanzas y las exhortaciones que los maestros, que los pastores con amor preparan para la iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser sensible a su voz y a su llamado, para que muy pronto podamos escuchar el sonido de nuestro amado, que digan: ven, amado mío, amada mía, vamos a celebrar la boda del Cordero, porque has sido fiel, porque has perseverado, porque no te has movido de la fe en mí, y podamos ser recibidos con fiesta como el Señor está preparando allá en los cielos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.